En lo personal, a mí me encanta, me gusta mucho el sitio web de los Testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque en ellas o en ese sitio web totalmente se contradicen. Por una parte, el cuerpo gobernante en el sitio web dice una cosa y en las congregaciones otras, y el amputado mental cuando sale a predicar dice otras cosas. Los tres juntos dicen barbaridades que no están de acuerdo uno con otro, no están en unión. Y vamos a leer, o vamos, mejor dicho, vamos a oír este audio. ¿Por qué van de casa en casa los testigos de Jehová? Pero también vamos a leer los textos bíblicos para que vean otras mentiras que la Watchtower amputa los mismos textos bíblicos, miente y se contradice. Así que acompáñenme. ¿Por qué van de casa en casa? Jesús mandó a sus seguidores que hicieran discípulos de gente de todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20. Cuando los envió a predicar, les indicó que debían ir a las casas de las personas. Tras su muerte, los cristianos del primer siglo continuaron esparciendo el mensaje públicamente y de casa en casa. Hechos 20:20. Hoy día, nosotros imitamos el ejemplo de aquellos primeros cristianos y hemos visto que visitar a la gente en sus hogares produce muy buenos resultados. Vamos a leer Mateo 17. Vamos a ver si Jesús y sus discípulos iban de casa en casa. Mateo 17 dice, de la Biblia gris, pedorra, adúltera, basura, asquerosa. Mateo 17. Vayan predicando, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién de ustedes, testigos de Jehová, hace eso o dice eso? ¿Quién de ustedes dice el reino de los cielos se ha acercado? No, ustedes presentan basura, ideas de hombres, doctrinas de hombres, ¿verdad? Ningún testigo de Jehová hasta la fecha, el día de hoy, cuando va a predicar a una casa o va a molestar a las casas, llega diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Llegan, somos testigos de Jehová, pasábamos de casualidad por aquí, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Mire, nosotros ofrecemos cursos bíblicos gratuitos, ninguno dice el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que no son discípulos de Jesús y tampoco son cristianos. Segundo texto, Mateo 10, 11 al 13. Y dice, cuando entren en alguna ciudad o aldea, busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje y quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar en una casa, saluden a los que están en ella. Si el hogar lo merece, que tenga la paz que le desean. Pero si no lo merece, que esa paz vuelva a ustedes. ¿Quién de los testigos de Jehová hace eso? ¿Verdad que nadie? Y lo que acabamos de oír, que Jesús mandó a sus seguidores que hicieran discípulos de gente de todas las naciones. ¿Ok? ¿Y nada más eso? Mateo 28, 19, 20 dice, así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Watchtower, los testigos de Jehová, no hacen eso. En su ritual de iniciación, dice, al ser bautizado, serás reconocido como adepto de los testigos de Jehová, de la organización de los testigos de Jehová. No hay en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Y
Jesús les dijo a sus discípulos que debían enseñar a la gente a obedecer todo lo que Jesús les había mandado. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Y que iba a estar con ellos hasta la conclusión del sistema. ¿Qué sistema? El sistema judío. Sí, cuando fue destruido por Roma. Hechos 20:20. Aún así, no dudé en decirles cualquier cosa que fuera de provecho para ustedes, ni de enseñarles públicamente y de casa en casa. Jesús no dijo que fueran de casa en casa, pero en Hechos 20:20, el apóstol Pedro sí iba de casa en casa. Eso quiere decir que desobedecieron totalmente el mandato de Jesús de entrar en una ciudad, pero no andar de casa en casa. Ese no era la verdadera predicación. Además, Mateo 17 dice, vayan predicando, vayan pregonando, gritando en voz alta cuando entraban en una ciudad, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y quien los invitara a pasar a su casa, le iban a dejar la paz. No como estos estúpidos amputados mentales que se la pasan toque y toque y molestando a las personas en sus casas, en sus hogares, ¿sí? Y no hacen lo que dice Mateo 17. Pregonar que el reino de los cielos se ha acercado. Y que los invite a las personas a pasar, no. Ellos obligan, el testigo de Jehová te obliga a que lo invites a pasar a tu casa. No se larga de la puerta si no platica contigo al menos 15 minutos en la entrada, en la puerta de tu casa. Y estos estúpidos, desgraciados, degenerados, amputados mentales, ya te consideran de su propiedad solamente porque les hiciste caso 15 minutos y te vuelven a estar chingando a la siguiente visita y ya te marcan como revisita y como de su propiedad. Ningún testigo de Jehová dice que el reino de los cielos se ha acercado. Ninguno. Todos son unos mentirosos y una sarta de hipócritas, endemoniados, tercos, que merecen la pena máxima. Apedrearlos para que tengan miedo de salir a su falsa predicación. Y lo vamos a hacer. La resistencia.